Hola, buenas tardes. Fíjate que si tienes alguna vez el detalle de decir alguna palabra que lastime a alguien o inclusive hacer algún comentario fuera de lugar, podrías tener una dificultad y romper alguna relación importante. Y eso hay que decirlo con tacto. Mi nombre es Carmen Islas y bienvenido a este programa donde seguro vamos a hablar de temas que tienen que ver con esta comunicación de qué digo y cómo lo digo. Y bueno, vamos a estar en este espacio que es un lugar donde me gustaría interactuar contigo. Tenemos por allí producción donde me puede pasar algunas preguntas. Si quieres hacer alguna pregunta, si quieres comentar algo o sugerir algún tema, con todo gusto yo puedo extenderme o hablar de lo que tú me preguntas. Yo soy Carmen Islas, como te digo, ¿y a qué me dedico? Bueno, yo soy terapeuta y básicamente, pues esa es mi profesión. Me gusta hacer talleres, acompañar a las personas en sus procesos personales. Y lo que aquí se va a hablar es justo la experiencia personal, la vamos a poner al servicio de este espacio, y no solo la mía, quizás las de muchos otros seres humanos a los que he tenido el privilegio de conocer y de acompañar en su proceso de ser una mejor persona. Este es el espacio que he distinguido para que tú nos acompañes si así lo eliges. Y bien, vamos a entrar en el tema principal, que es dilo con tacto. Me pregunté muchas veces por qué sería importante decir algo con tacto. Y creo que la experiencia es la que me ha llevado a recorrer un camino y darme cuenta que sí es importante decirlo, pero no solo eso, sino también distinguir ¿qué es la comunicación? Porque no comunicamos solamente verbalmente. Hay un lenguaje no verbal que es muy sutil. Por ejemplo, inclusive a las personas que están en silencio también están comunicando algo. Todo comunica. Todo está comunicando algo, desde el color, desde un corte de cabello. Por ejemplo, recuerdo que en una etapa, una jovencita que conocí, ella se vestía constantemente de negro. Más o menos ella tendría como unos 11 años y su mamá le compraba ropa, le llevaba de todos los colores y ella escogía solamente el negro. Llegó un momento en el que el closet estaba todo de negro. Ella parecía que pues estaba rebelándose, había algo que no le agradaba, pero su mamá no leyó ese lenguaje. Entonces, bueno, muchos años después, ella empezó como a sentir su personalidad hasta que pudo sacar el negro del closet. Pero es decir, eso comunicaba algo, eso estaba comunicando algo, una problemática que ella tenía, y no fue hasta muchos años después que se habló del tema. Entonces, por eso es muy importante estar observando qué me comunica la gente, qué me está comunicando o qué me quiere comunicar, qué hay detrás de esta palabra o qué hay detrás de este contexto que me está planteando. Bien, entonces vamos a ver que la comunicación tiene diferentes ángulos y deliberadamente puse esta botella para que no se vea la marca. Y no sé si se alcanza a observar, pero la botella está como por este nivel de agua. Y seguramente habría muchas perspectivas de esto. Habría quienes dirían que está a los 3/4, habría quienes dirían que le falta agua. Quizás haya otro ángulo donde se pueda ver, lo vamos a cambiar de ángulo, y de este ángulo alguien me pueda decir, bueno, es que le falta contenido. Alguien me podría decir, es negativo porque pues le falta contenido.
¿no? O alguien me podría decir, muy bien, ya le bajó el nivel. En fin, el tema es que en el tema de la comunicación vamos a tener diferentes ángulos y cada perspectiva tiene una verdad distinta y todas las verdades son verdaderas. Por lo tanto, no podemos anular nada de lo que se ve ni de lo que se diga, porque cada perspectiva tiene su razón, tiene su contexto. Y en el momento en el que yo cierro esa posibilidad en el otro, anulo la comunicación. En el momento en el que yo digo, es mi verdad y la tuya no es cierta, o yo no creo en tu verdad, estoy anulando y estoy cortando la comunicación. Entonces, desde entrada, estamos hablando de que para que fluya una comunicación, tenemos que tener esta flexibilidad y sí tenemos que tener ciertas actitudes donde yo pueda abrirme a otras posibilidades. Esto implica que yo rompa mis propios paradigmas muchas veces. Pero si yo no estoy dispuesta a tener esta actitud positiva, difícilmente, pues, voy a tener una buena relación con los demás. Si yo solamente creo en lo que creo y no puedo aceptar otra verdad que no sea la mía. Bien. Dicho esto, el contexto determina el sentido. ¿Esto qué significa? Bien, significa que en ese contexto, dependiendo de lo que esté viviendo esa persona y de acuerdo a sus creencias y a su estado emocional en ese momento, va a ser lo que va a proyectar. ¿Esto cómo lo podría decir en un ejemplo? Por ejemplo, si una persona está muy enojada, y en este tenor de estoy enojada, me levanto en la mañana, ¿no? Y tengo la cara completamente desencajada, difícilmente voy a ocultar esa emoción. Es más, me voy a estar quejando, puedo estar aventando las cosas. En mi enojo estoy comunicando todo esto no verbal. Y desde ese lugar ya estoy creando un contexto. Y eso es lo que le va a dar ese impacto a mis palabras y es desde el lugar en donde me voy a comunicar. Por lo tanto, el contexto determina el sentido. ¿Por qué? Porque es la emoción lo que yo estoy comunicando. Constantemente estoy comunicando todo lo que yo siento. Yo soy toda una expresión no verbal y verbal de lo que siento. Por lo tanto, imagínate qué tan importante será la comunicación. Ahora, aquí el tema es que siempre estamos corriendo, siempre estamos, o la mayoría de las personas, estamos en una ciudad donde constantemente tenemos que movernos de un lado a otro, a transportarnos en largas distancias con un tráfico importante, ¿no? Y con actividades que implican una buena inversión de tiempo. Entonces, imagínate que en mi día a día, con todos los tengo que hacer, no me doy cuenta de lo que comunico. A veces no me doy cuenta de que me levanto en la mañana y no le dije a mi pareja, buenos días, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Hay veces que se nos olvida, hay veces que olvidamos qué pasa alrededor porque estamos en nuestro propio diálogo interno, pensando, analizando, cuestionando. A veces, ¿por qué no? Sí, estamos preocupados porque no me alcanza para la renta. Sí, a veces tenemos problemas porque el jefe se está portando muy grosero conmigo y no sé por qué. Hay tantas cosas que en el día a día nos pueden llegar a preocupar y nos sacan de estar presente en lo que digo y cómo lo digo. Por eso es que el contexto determina el sentido. Y bueno, voy a dar como algunos ejemplos de las cosas que literal aniquilan la comunicación, rompen esta comunicación. Y de entre ellas te voy a dar una que es muy clásica, que seguro te vas a identificar.
y son las palabras demandantes. En las palabras demandantes, por ejemplo, son clásicas las deberías haber llegado temprano. El aniquila la comunicación. Es una exigencia disfrazada de una frase que tiene una connotación juiciosa. Y eso genera un gran conflicto porque aniquila, literal, la comunicación. A nadie le gusta que en un momento inoportuno alguien te diga, pues te podrías haber levantado más temprano, ¿no? Imagínate que se te ponchó la llanta, que llegaste tarde a tu trabajo y que tu jefe o alguien te recibe con el, ¿ya ves? Deberías haberte dormido más temprano. Y ese es un gran tema y queda en el ser que lo recibe como si fuera un juicio, como si alguien no se interesa en saber qué me pasó. No tienes idea si se me ponchó la llanta, si en la mañana me enfermé y tenía calentura, si me tocó un accidente y por alguna razón me demoré en llegar a casa o al trabajo. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros decimos palabras demandantes, ¿no? Algo que es clásico en los funerales y es de muy mal gusto que de repente llegas al funeral y en el tono de decir lo siento mucho, se te sale una palabra como lo debiste haber llevado con el doctor que te recomendé. Eso es pésimo. O sea, imagínate el impacto emocional de tener a un ser querido y que alguien te diga, deberías haber hecho algo cuando ya es irremediable, cuando ya no hay nada que hacer. Creo que eso aniquila, y no solo aniquila, a veces deja una huella en el corazón de alguien que espera una palabra de aliento en vez de un juicio. Entonces, no te recomiendo que utilices en tu lenguaje mucho estas palabras, porque van a crear conflicto y resistencia ante los demás. Bien. Otra palabra que definitivamente no la incluyo o te recomiendo que no la incluyas, son palabras absolutistas. Todas estas palabras que tienen esta connotación de nunca me vuelvas a decir esto, ¿no? O siempre haces lo mismo. Cuando tú utilizas estas frases, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa de este lado? La persona que recibe el siempre es lo mismo, parece ser que invalida literal todo lo que sí hizo la persona. Es decir, parece ser que solamente tienes la capacidad de ver un punto negro que está ahí arriba, en vez de ver todo el contexto que hay. Por eso es que muchas veces estas palabras absolutistas anulan y literal, aniquilan una relación. Descalifica al otro, en pocas palabras, ¿ok? Por eso me gustaría, por ejemplo, poner un detalle que me pasó. No sé quién dio mi referencia en un centro comercial, que no voy a decir el nombre, pero me hablaban constantemente y al contestar me decían, ¿es Susana no sé qué? Yo no soy Susana de tal. Por favor, estoy ocupada, ¿me puede devolver la llamada? Y colgaba. Pero era tan insistente esta empresa y afirmaba que yo era esa persona. No nada más me hacían llamadas, inclusive me mandaban correos y mensajes por WhatsApp afirmando que yo era Susana. Ay, muchas gracias a Dayana, gracias. Saludos, Dayana, gracias por estarme viendo en este momento. Y Fa, muchas gracias, Fa, te mando un abrazo, Fa, muchas gracias. Por favor, si tienen preguntas, con todo gusto. Bien, continúo poniendo el ejemplo de esta tienda. Finalmente, una señorita me habla en un mal momento
¿sí? En un día donde literal mi contexto estaba enojada, ese era mi contexto. Andaba deprisa, ya se me había hecho tarde y ya tenía como 10 llamadas perdidas, ¿ok? Cuando vuelve a entrar la última llamada, esta señorita me dice, pues, ¿sabe, usted es Susana? No, yo no soy esa persona, ya le he dicho que yo no soy esa persona, le he dicho 20,000 veces, dígale a su gerente o sugiérale a quien le tenga que sugerir que yo no soy esa persona. Y entonces me sugiere la señora, pues tiene que ir al departamento de quejas para que les diga, y tiene que llevar su recibo telefónico para que compruebe que usted no es la tal Susana. En ese momento, como mi contexto era, estoy en el modo súper enojado, ¿sí? Mi respuesta ante eso fue, yo no tengo que ir a demostrar que yo no soy Susana, yo no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo en atender tu llamada, yo no tengo que, en ese caso, investiga primero a quién le estás marcando. Ese es un ejemplo de la reacción que puede tener una persona ante un tengo que o un deberías. No te lo recomiendo, porque al final siempre puedes encontrar esta respuesta negativa de alguien, porque el contexto puede cambiar. La gente no siempre está en el mood buena onda. Hay veces que entras en el mood estoy enojada y no tengo tiempo. Entonces, sí te recomiendo que tengas como mucho tacto, sobre todo con estas palabritas. Y bien, te voy a dar otro tip de las palabras que no te recomiendo que incluyas. Esta es etiquetas. ¿Qué pasa cuando se te ocurre etiquetar a alguien? En pocas palabras, mucha gente no tiene idea que una etiqueta literal es bullying y sobre todo que esta parte del bullying es como un juicio que te señala ante los demás. Y de hecho puedes llegar a tocar heridas muy profundas de un ser humano de una manera muy importante. Y en esto me gustaría poner el caso de un cliente. Esta chica en particular, tiene un hijo. Este niño tiene un problema y resulta que ella estaba llevando a su hijo a terapia y en la terapia el niño tenía aproximadamente como 1 año sin decir una sola palabra. Él es un niño autista y la mamá en su preocupación en atender al hijo, pues estaba en terapia conmigo y a su vez llevaba al niño a su terapia en un proceso, en un centro de autistas. Pero el niño no hablaba, o sea, el niño no decía lo que sentía, porque justo es como la problemática de él, que no puede expresar lo que siente. Y pasaron meses para que pudiera decir, y sus primeras palabras fue, odio a mi hermana. Entonces, preguntando un poco, bueno, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa? ¿Cómo está el contexto? Y bueno, resulta que ella es una mamá soltera y tiene que dejar en algunos momentos a su hijo encargado con la hermana mayor para poder atender el trabajo y de esta forma ella resolvía el tener al niño bajo un cuidado. Sin embargo, no me quedé con esta frase y le digo, oye, pero bueno, ¿qué pasa en casa? O de dónde el niño aprende esta situación y qué haces tú para que él esté tan enojado y se sienta con tanto rencor hacia su hermana. Y resulta que la mujer en ese momento reconoce y me dice, bueno, es que antes yo sí le decía que era un imbécil, que era un tarado, porque yo no sabía que el niño tenía una enfermedad. Entonces, ella cuando se da cuenta de esto, le dije, bueno, ¿y te das cuenta qué sucede ahora con el niño? Me dijo, sí, ahora mi hija es quien lo trata de esa manera.
verdaderamente me sorprendió saber y darme cuenta que ella no tenía idea que eso era bullying. Inclusive yo le decía, ¿tú sabes el daño emocional que siente tu hijo, que lo etiquetan y que le digan que es un imbécil y que es un tarado y que es un tonto? Verdaderamente ella abría los ojos con una cara de asombro y me decía, no sabía que eso era bullying. Y ese es un ejemplo de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de estas realidades. Por eso pongo esta botella y la paso de este otro lado. Hay muchas realidades. Y hay personas que verdaderamente no tienen idea del daño que puede sentir un ser humano cuando le digas que es un tonto o que invalides, sobre todo cuando te diriges hacia su ser, etiquetando algo que es muy valioso para el ser humano y se llama respeto, se llama dignidad. Entonces, eso te lo dejo de tarea. Tengo muchas personas en terapia por temas como este, donde los padres, donde los compañeros de escuela, donde hay personas que con palabras hirientes tratan a sus compañeros. Entonces, ¿qué te puedo decir ante eso? Sí es indignante y muchas veces detrás de eso hay razones ocultas, donde la gente está proyectando todas esas situaciones negadas que no han trabajado. Entonces, sí es un buen tema donde yo te invito a que revises, si eres de los que bulean, pues, ¿qué te lleva a querer dirigirte de esa forma hacia cierta persona? ¿O qué actitud es la que no estás de acuerdo? Y si eres alguien quien ha sufrido bullying, pues también te recomiendo que busques ayuda, que busques con quién hablar, con quién comunicarte y cómo parar eso y esa agresión de la cual estás siendo sujeto. Bien. Pero bien, todas estas cosas son las que hay que decir con tacto, porque yo no puedo etiquetar a alguien, no. Y eso ha sido desde siempre, siempre ha habido gente que etiqueta y siempre ha habido personas y seguramente seguirán personas que etiquetan. Sin embargo, quienes están del otro lado y si tienes esta conciencia y esta apertura de mejorar todas tus relaciones y del modo de cómo me comunico, creo que esta sería una buena oportunidad para que mires en dónde y cómo estoy comunicándome. Bien. ¿Qué más te puedo decir de las palabras que cierran y que rompen la comunicación? Voy a poner otro ejemplo de otra persona que ella era una mamá muy exigente. Y casualmente, en su exigencia, una forma que invalidaba era así. Ella decía, llegaba, revisaba, a ver, ¿ya hicieron la tarea? Ok, a ver, la tarea. Entonces ya revisaba la tarea y si ella veía algo, una letra o algo que podría corregirse, ella agarraba y así literal, arrancaba la hoja, la rompía y decía, esto está mal, vuélvanlo a hacer. ¿Tienes idea en esa acción la agresión que implica el que invaliden tu trabajo, el que no valoraron tu esfuerzo, el que literal te rompieron la hoja? Perdón. Sandra Silverio nos manda saludos. Hola, un beso, Sandy. Gracias. Bueno, gracias por las personas que nos están viendo en este momento. Les pedimos que nos escriban. Ok. Y también Alfredo. Hola, Alfredo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué más? Te voy a poner un ejemplo también de algo muy clásico. Son escenas muy clásicas y tienen que ver mucho con sobre todo con el diálogo interno. Resulta que las mujeres, en particular, no sé por qué, ¿verdad? Pero las mujeres tenemos esta capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Mucha gente dice que eso no es normal.
¿no? Y en este hacer muchas cosas a la vez, nos deja esta sensación de estar haciendo todo y de no poner atención en algo en particular. Y yo conozco a muchas mamás que pueden ir manejando, pueden ir pintándose, pueden tener el teléfono en altavoz y atrás vienen los niños, ¿no? Y en esto estamos hablando de 5 cosas en el carro, ¿no? Y tienen esa capacidad. Llegan a la casa, lo mismo. A ver, niños, tú haces esto, tú haces lo otro, están cocinando, están oyendo el programa. Esa es una peculiaridad de la mujer. A diferencia del hombre, es que el hombre solo hace una cosa a la vez. Si un hombre se sienta a ver la televisión, está viendo la televisión, y aunque tú le digas, le pidas, le ordenes algo, no te pone atención. Él está 100% fijo en un punto. Ese es algo que hay que entender dentro de la comunicación, porque nos hace diferentes. Tenemos diferentes formas, inclusive hasta de expresarnos. Un hombre tiene la capacidad de decir aproximadamente 10,000 palabras al día, y la mujer tiene la capacidad de decir aproximadamente unas 30,000 palabras al día. Entonces ya te imaginarás que somos totalmente verbales y tenemos esta necesidad de comunicarnos. Y en esta necesidad de comunicarnos nos hace diferentes. Entonces sí hay que tener este contexto de qué pasa con una mujer. Tiene necesidades diferentes al hombre, se mueve de diferente forma, y eso te puede ayudar en un momento dado de tener esta información, te puede ayudar a saber cómo dirigirte y en qué momento dirigirte. Seguramente si tú le hablas a un hombre después de llegar a su casa a las 8 de la noche, donde no quiere escuchar absolutamente nada más que el noticiero o ver su programa favorito, creo que es un mal momento para hablar con él. No te va a escuchar. Creo que tendrías que buscar otro contexto u otro momento para hablar de algo, sobre todo si es algo importante, ¿no? No llevarte los problemas a la cama, no llevarte los problemas a la comida. Es de muy mal gusto y de pésimo gusto estar comiendo y en medio de la comida soltar la bomba atómica, ¿no? O sea, yo creo que hasta te indigestas. No te recomiendo tampoco que hagas eso. Tienes que buscar un contexto adecuado donde puedas comunicarte. Para eso tienes que desarrollar un poco esta parte de la no verbal que digo. Si ves que alguien está enojado, no es el mejor momento para hablar. Si ves que alguien está ocupado, tampoco es el momento para hablar. Esa mujer no te va a poner atención. Si tiene prisa, si está llevando a los niños al colegio y en ese momento antes de bajar al carro le quieres dar una noticia, no te va a poner atención. Son 2 contextos que me gustaría poner. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y si de veras queremos tener una buena comunicación y decir las cosas con tacto, pues tenemos que buscar el momento adecuado, el contexto adecuado. Eso es decirlo con tacto, ¿no? Y pongo un ejemplo. Imagínate un matrimonio, ¿no? Y este matrimonio está súper contentos, están felices, están en una reunión con sus amigos y llega alguien y les pregunta, oigan, ¿y cómo se conocieron? Obvio, en el contexto como están bien en la relación, no, bueno, te van a contar, pues fíjate que el amigo de un primo me la presentó y bueno, te van a contar, fue el mejor momento de mi vida, te van a describir toda la escena, que le llevó flores, todo el contexto va a ser en ese sentido. Pero ¿qué pasaría si a esa misma pareja, en un momento de crisis, donde están enojados, alguien les llega a preguntar, oye, ¿cómo se conocieron? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué te digo? Sí,
me la presentó el primo de un amigo, casi, híjole, ha sido el peor momento de mi vida, más valiera que no hubiera ido a esa fiesta, pero sí estamos casados, ¿no? Y sí, claro, somos muy felices. ¿Checas el contexto? Es por eso que yo digo, las palabras resuenan, tienen energía. Claro, las palabras tienen un sentido literal. ¿Por qué? Porque expresan mis sentimientos, expresan lo que soy. Es una expresión de lo que está pasando en la relación. Por eso es que nosotros podemos distinguir esto en medio de una reunión. Y te puedes dar cuenta perfectamente bien si observas si una pareja está en un mal momento, si alguien tiene algo. Entonces, esa es como otro ángulo de la botella donde te digo, puedes observar y puedes detenerte a observar. Pero si tú estás en un diálogo interno, pensando en ti mismo, difícilmente vas a tener la capacidad de observar a tus hijos cuando tienen un comportamiento diferente. Difícilmente te vas a dar el tiempo de preguntarte, oye, ¿por qué está encerrado todo el día en el cuarto y no baja? ¿Te has preguntado qué pasa con tu hijo? A veces no tenemos el tiempo. A veces se nos pasa la vida y no es queja. Pero si no haces algo a tiempo, quién sabe, puedas hacerlo después. Entonces, yo creo que sí tenemos una buena tarea en observar. La comunicación no nada más es decir, también es observar, es saber escuchar al otro, ¿no? Y darme el tiempo de escuchar ese lenguaje no verbal que me está comunicando. Por eso decía que en ese sentido nosotros podemos explotar en un momento dado. ¿Cómo explota un ser humano? ¿O por qué explota un ser humano? Déjenme tomar un traguito. Imagínate, conozco personas que están en su diálogo interno y que no se dan el tiempo de expresar. De hecho, hay un libro muy famoso donde habla de esta parte de no supongas, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos ese detalle muchas veces. Suponemos que el otro entendió que estoy enojada porque tengo una cara de este tamaño, ¿no? Suponemos que porque hoy es 14 de febrero y amanecí con una cara de pocos amigos, suponemos que el hombre tiene que adivinar que hoy es 14 de febrero y que me tiene que traer flores o que me tiene que llevar al cine. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre no supone y no es adivino? Porque a veces eso pasa, o sea, no somos adivinos. Pero si ese hombre está en su trabajo y no tiene tiempo para verle la cara a su mujer, o se le olvidó, imagínense qué pasa. Bueno, malas noticias, porque entonces va a haber una explosión después, por no haber comunicado que era 14 de febrero y que quería que me trajera flores o que me llevara al cine. Muchas veces el no comunicar lo que quiero provoca que yo vaya guardando como cierto resentimiento y lo voy acumulando, hasta que un buen día, porque dejaron aquí la toalla tirada en el piso, exploto. Y ese es otro punto que me gustaría decirte. Una relación no termina porque dejaste la toalla en el piso. Y te doy mi palabra que he escuchado a muchas personas que se niegan y dicen, es que terminó la relación porque se me olvidó
comprarle en el súper algo que me pidió. Y el hombre no comprende por qué terminó la relación porque se le olvidó comprar algo en el súper. Bien, habría que ver todo el contexto anterior de todo lo que sucedió en esa no comunicación o en esa situación de la relación que se da este detonante donde por ese motivo termina la relación. ¿Realmente fue porque se le olvidó? Habría que analizar un poquito qué hay detrás de todo eso. Y no necesariamente tiene que ser porque se nos olvidó comprar algo. Entonces, ¿será importante la comunicación? ¿Será importante decir las cosas con tacto en el momento oportuno o no? ¿O será importante quedarse callado cuando tenemos que decir algo? Bien. Vamos a leer un mensajito. Verónica Orrea nos manda un saludo y muchas felicidades, Vero. Gracias por estar conectada con nosotros. A Liliana Penilla, gracias hasta Monterrey. Mucho gusto, gracias por estar aquí conmigo. Hermosos saludos y claro que sí, cómo no, vamos a hacer un saludo y un comercial a Cremas La Milagrosa en Cumbres, Monterrey. Claro que sí, es una crema maravillosa que ya tendremos oportunidad de presentárselas. Es un comercial por parte de Liliana Penilla. Entren, por favor, si quieren de veras tener un cutis terso, si quieren tener libre de manchas y una piel hidratada, sí les recomiendo Crema La Milagrosa. Bien, pues gracias, vamos con este comercial, hacemos esta como pausa. Y solamente me gustaría decir otra cosa, es la quejadera. Esta parte de la quejadera, de veras, un maestro decía, ya empezó el cantaleteo. Este cantaleteo y esta quejadera, perdónenme, pero a nadie le gusta. A nadie le gusta la quejadera. Y en esta parte de la quejadera me gustaría mencionar estas frases célebres de la quejadera. Nunca me llamas. Nadie viene a verme. ¿Te hacen sentido? ¿Has escuchado algunas frases de estas? Seguro que sí. ¿Qué crees que hay detrás de esta quejadera? No sé, suena como a ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se enojaron? Si yo nada más les dije que deberían de llevar a los niños a un psicólogo, ¿por qué se enojarían? ¿De veras, no tienes idea qué pasa cuando te quejas y te quejas y te quejas? Pues, literal, la gente no le gusta estar escuchando quejaderas. Pero quien se queja obtiene cosas, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir qué tips, ¿sale? Le estoy poniendo como situaciones ahorita medio mala onda, de las feas que pasan, para después irnos así como tips para que te quedes con algo de este programa, ¿va? Por eso vamos a terminar con las malas, que esta sería como la última, cuando explotamos. ¿Explotamos? Sí, claro que sí. Y cuando explotamos, literal, decimos palabras ofensivas, situaciones negativas, donde embarro y saco a colación todo el repertorio del pasado. Entonces, si eres de esas personas que te gusta acumular todo el resentimiento para volverlo a resentir en el peor momento y explotar, te tengo malas noticias. Cuando eso sucede, después te quedas con cierta culpa que lamentablemente no va a solucionar el conflicto, porque al rato vas a tener que pedir perdón, y aquí viene como esta frase de ¿tengo que pedir perdón porque me ofendiste? No entendí, pero eso llega a pasar.
llega a pasar justo cuando explotamos. Entonces, ahí les van los tips. Si te identificaste con alguna de las anteriores, te voy a dar algunos tips para que funcione la relación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bien, tenemos tiempo. Vamos a dar como los tips y las sugerencias. Bien, primero que nada hay que saber escuchar. A ver, para que yo pueda tener una mejor comunicación con este otro ser humano y con este otro ser humano, yo tengo que saber cómo estuvo el asunto. Si en medio de un conflicto, si me toca estar a mí en medio de un conflicto, yo tengo que saber qué le pasó a esta persona, cómo lo vivió, qué sintió. Y también tengo que escuchar de este otro lado, qué pasa de este lado, para que entonces pueda yo tener 2 puntos o 3 o 4 puntos de vista en diferentes ángulos para poder comprender la situación y lo que está sucediendo. Yo no puedo quedarme solo con una verdad, porque entonces estoy anulando en ese mismo momento la otra posibilidad. Ese es el detalle de tener que quedarte en medio y tener que elegir entre una y otra. Saber escuchar muchas veces implica no solamente ver diferentes puntos de vista, escuchar ese lenguaje no verbal de lo que me está comunicando la persona. ¿Qué me querrá decir este lenguaje de mi hijo no quiere ni levantarse de la cama? Baja, desayuna y se vuelve a dormir y se encierra todo el día y baja hasta en la noche. ¿Me querrá comunicar algo? Claro que sí. Entonces es eso, es saber escuchar con los ojos y saber escuchar con el corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que nadie se habla en el comedor? ¿Qué estará pasando cuando están todos sentados en la mesa y no hay ni una palabra que decir? Conozco parejas que tienen esta comunicación literal rota o aniquilada, donde de verdad no se hablan y cada vez que se hablan para atacarse. Están siempre a la defensiva. Por lo tanto, yo te recomiendo, aprende a escuchar. Detente un momento, observa qué está pasando, para que puedas como filtrar esto en tus sentidos. Otro tip que te recomiendo, un tema a la vez. Sí, a ver, si vas a bajar y vas a decir algo, no saques 10 temas, por favor. No te recomiendo, atiende las prioridades. Te sugiero, haz una lista de prioridades y atiende un tema a la vez. Primero resuelve el punto número 1 y después pasas a resolver el punto número 2. Si tú llegas y les dices, quiero que recojan la mesa y van a hacer esto y vas a limpiar tu cuarto, pero acuérdate de la tarea, ¿y sabes qué? Se te olvidó sacar al perro. Ups, creo que algo se te va a pasar o algo se va a olvidar. Y esto estoy hablando de algo muy superficial, pero si estoy hablando de temas importantes, como comunicar cosas que me duelen, cosas que me están pasando, por favor, te recomiendo que solo busques un tema a la vez. Otro es, a ver, qué parte de, quiero hablar contigo, tú y yo solos. No necesito que esté presente tu novia. Conozco muchas familias que en reuniones familiares es cuando se les ocurre sacar los temas importantes. Cuando hay gente que ni siquiera tiene que estar presente en ese contexto ni en esa comunicación. ¿Tienes idea de lo que pasa cuando eso haces? O sea, nada más imagínate qué desagradable es que estás en una comida familiar, estás con un novio, ¿no? Imagínate, llegas con tu novio a la casa y está toda la familia sentada y pasa alguien ahí caminando y te dice, ¡ay, este es el nuevo! ¿Tienes idea de lo que pasa con esos comentarios? Conozco mucha gente que hace ese tipo de comentarios. Y después se preguntan, ¿por qué ya no viene a la casa con novio?
porque ya se alejó de aquí y no viene. Te das cuenta que sí hacemos cosas. Entonces, yo te recomiendo que esos temas no los hables en frente de personas que no tienen por qué saber. ¿Ok? Si te incomoda, tendrías que decirle a esa persona en privado, oye, ¿no te parece que traes a un novio diario diferente? Bueno, te la compro, pero no se lo digas en frente de la persona. Es súper incómodo. Pero bien, por favor, esa es la otra recomendación. Háblalo a solas con la persona. Bien. La otra es busca el momento oportuno. De verdad, busca el momento oportuno. No se te ocurra darle la noticia a tu mamá cuando va manejando y ya va tarde a la escuela o ya va tarde a su trabajo. No va a tener tiempo ni paciencia y te va a mandar, pero sí, pero ¿qué te digo? O sea, te va a decir, a ver, ¿por qué se te ocurrió decirme en este momento que ya te vas a bajar, que que ya está el semáforo, que ya me están pitando allá atrás los carros? ¿Cómo se te ocurre decirme ahorita en este momento, mamá, tienes que bajar a firmar la boleta? O sea, ¿no hay un momento para comunicarse? Creo que deberíamos de hacernos cargo y buscar el momento oportuno. Tenemos otro saludo, Karime, Cari, felicidades. Ay, muchas gracias, Karime. Te mando un abrazo. Gracias. Bien, la otra. Ay, otro saludo de Mónica Reinaga. Saludos. Ay, muchas gracias, Moni. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Bien, otro tema que no te recomiendo. No saques cosas del pasado. A ver, lo que ya se dijo del pasado no tiene por qué volver a sacarse en este momento. Creo que esta parte de guardar el resentimiento en un costal para volverlo a resentir, te tengo una mala noticia. Corta, anula cualquier relación y no solo eso, quien lo hace acumula dentro de su corazón todo este resentimiento y cada vez que lo vuelve a tocar, lo vuelve a resentir, por eso es el resentimiento. Y cada vez que yo resiento algo negativo, perdón, pero sí tiene un impacto en tu cuerpo, tiene un impacto en tu salud emocional y yo no sé después en la física, pero no te recomiendo que estés con cosas del pasado. Para poder arreglar una situación, de veras si queremos tener una comunicación sana, tenemos que sentarnos a hablar en la mesa, a ver, sí, está este tema. Pero una vez que tú y yo llegamos a una resolución o llegamos a un acuerdo, llegamos a un tema de te perdono o no te perdono, ¿ok? Ya no se vale volverlo a sacar. Quien lo hace corre el riesgo de romper esa relación y de estar, como dicen, como cuchillo de palo. Dale y dale con lo mismo. Y si eso sucede es porque no has puesto los límites suficientes, porque no has arreglado el tema del pasado que no se solucionó. Sé que hay cosas que quizás no puedas solucionar, porque no dependan de ti. Pero es cuestión de tiempo. Tarde o temprano vas a tener que llegar a esa solución. Y muchas veces la misma vida, gracias, no te lo da. Tú tienes que provocar eso. Pero te lo dejo como tip. Aguas con estar sacando y resacando y resentiendo y resentimiento no funciona mucho. Bien. Otra cosa que me gustaría es, dilo con claridad, no le des tantas vueltas. Conozco gente que te doy mi palabra de honor, que para decir, pásame un vaso, te dice, oye, discúlpame, sé que estás muy ocupado y seguramente, seguro que estás viendo la tele, pero a ver, no te vayas a enojar. Pero es que estoy muy cansada, tuve un día pésimo, me duelen los pies, llegué tarde al trabajo, casi me corren, pero estoy tan cansada que me gustaría que me dieras un vaso de agua. Neta, ¿qué quieres comunicar? Primero ordena tus ideas.
Y de verdad tienes que ser claro en la comunicación. Esa comunicación rebuscada, donde le doy vueltas así como si fuera un laberinto para decir una cosa, también da flojera. Créeme, da mucha flojera, crea mucha confusión. La gente se queda con el, ay, ¿tanto para eso? Bueno, ese es el mejor de los casos, ¿no? Pero si es que no te enganchas en la comunicación antes, ya ni pediste el vaso. ¿Estamos de acuerdo? Porque llega a ver, de veras, hay gente que está, mira, así a la defensiva, esperando que le digas algo para atacarte. ¿Por qué? Pues porque hay personas que siempre están así. Por eso hay que decir las cosas con tacto. No le vas a decir oye, pásame el agua. A ver, yo siempre digo, ¿y las palabras mágicas? ¿Dónde quedaron? Pide las cosas. Y sobre todo, creo que aquí tienes que ser claro primero contigo para poderlo comunicar desde ese lugar y saber qué quieres. Porque si no lo sabes tú, el otro no tiene idea. Ni lo va a adivinar, ni tiene por qué adivinarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ay, ¿qué otro tip te puedo dar? Tenía aquí bastantes. Y bien, me gustaría decir esta frase. ¿Qué pasaría si transformas la queja en un pedido? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría? Bien, pues no sé, en vez de decirle, es que ¿por qué no vienes a verme? Es que ¿por qué ya no me llevas al cine? ¿Qué pasaría si le dices, me encantaría que este fin de semana fuéramos tú y yo juntos al cine? Necesito hablar contigo. ¿Me podrías dar unos minutos? O simplemente, sabes, no me he sentido muy bien y me gustaría hablar contigo. Piénsalo, te lo dejo de tarea. Quizás valga la pena transformar este modo de comunicación en esta parte de pedir lo que necesito, decir lo que siento y quitar un poquito más el deberías de por afirmar menos y preguntar más. Preguntar, ¿por qué no bajas a cenar? ¿Por qué se está terminando la comunicación? ¿O por qué ya no viene tu novio? ¿Por qué ya no traes a tus novios? ¿No? ¿Por qué ya no vienen a visitarme? ¿Será por algo? O no sé, sabes, conozco gente que de veras no tiene idea y no tiene idea de lo que hace, pero solo de lo que le hacen, ¿no? Entonces, ojo, bien. En vez de preguntar, ¿deberías de llegar temprano? Podrías cambiarlo por una pregunta. La pregunta abre la comunicación. Pregúntale, no asumas. Ese es el otro, o sea, no asumas, no adivines. Mejor pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué te siento distinto? ¿O por qué no llegaste temprano? En vez de todo un reclamo y de todo un enojo, de no me contestó el teléfono y ya van 10 llamadas perdidas. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Sí me ha pasado, de verdad, que de repente veo 10 llamadas perdidas y pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasa detrás de 10 llamadas perdidas? ¿Hay una urgencia? Y resulta que llamas y no. Es como, ¿por qué no me hablaste? ¿Perdón? Estoy trabajando, ¿sí cachas? Creo que habría que revisar qué pasa en mi interior y sobre todo darme cuenta cómo puedo modificar esta parte y transformar la queja en pedido. Cómo cuidar lo que digo, sobre todo pidiendo lo que necesito y diciendo lo que quiero. Bien. Creo que el tiempo se nos está acabando y me encantaría que me escribieran y me dijeran qué opinan. Me encantaría saber sus dudas, si hay algo en que pueda yo incrementar este tema o otros temas, o qué temas les gustaría abordar. Me encantaría. Solo quiero cerrar con una frase que dice Salomón.
Las palabras pueden sanarnos o enfermarnos. Y solo date cuenta que de acuerdo a cómo nos sentimos, es lo que expresamos. Somos una expresión completa de lo que sentimos y lo comunicamos verbal y no verbalmente. Entonces, hay que tener contacto al decir las cosas. Por eso es este programa para ti, desde el corazón, desde la experiencia, y este es el primer programa donde me gustaría invitarte a que participes de esa manera con nosotros. Seguramente en los próximos va a haber invitados y vamos a tener muchos temas y cosas de interés que seguramente podremos compartir. Y solo quédate con esto. Tú puedes elegir cambiar tu contexto, pero a menos que puedas conectar con esto que estás sintiendo y expresarlo ante los demás y resolverlo, creo que vas a mejorar todas tus relaciones. Pero si acaso no pudieras hacerlo, si acaso te conflictúa el poder conectar y decir lo que quiero y lo que pienso, porque ya la relación está muy dañada, pues te recomiendo que busques a un especialista, ¿no? Te recomiendo que busques a alguien que te pueda orientar y que te pueda ayudar. Porque acuérdate de esto, el cuerpo nunca miente. Nosotros podremos mentir con las palabras, pero el cuerpo no, y el cuerpo se comunica. Tu lenguaje no verbal se comunica constantemente. Entonces, te lo dejo como un planteamiento, un punto de vista. No me creas nada de lo que digo, compruébalo. Y si en algún momento estás abierto a más posibilidades, sigue viendo este canal, te lo recomiendo, tenemos programas muy buenos y no te pierdas la próxima de Dilo Contacto, ¿ok? Bien, ¿algo más en producción, Adrián? ¿No? ¿Es todo? Bien, pues nos vemos en la próxima. Acuérdate que voy a estar aquí todos los martes a las 6 de la tarde en Canal Holístico. Te recuerdo, mi nombre es Carmen Islas. Si quieres tener mejores relaciones, busca cómo decir las cosas con tacto, ¿ok? Hasta la próxima. Bye.